14 de julio del 2019. Mi nombre es Víctor Palacios Díaz. Mi grupo M8C4G17-109. Mi facilitadora, María Berta Meléndez Aguirre. Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Presentación. Mi nombre, Víctor Palacios Díaz. Mi edad, 41 años. Originario de la Ciudad de México. Esta es mi investigación de los derechos humanos. Anteproyecto de investigación y reflexión. Definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna. Los derechos humanos son garantías jurídicas que protegen a las personas y grupos de personas contra los actos de los gobiernos y de otras entidades. Las normas de derechos humanos obligan a los gobiernos a hacer determinadas cosas a favor de las personas y el pleno disfrute de sus derechos, y les impiden hacer otras que limiten, restrinjan o condicionen el goce y disfrute de sus derechos. Introducción. El vínculo que existe entre los derechos humanos y la diversidad cultural contribuyen al enriquecimiento de la humanidad, porque todos formamos parte de ella con nuestras creencias, tradiciones, música, así como a nuestro derecho de libertad a pertenecer a un grupo religioso, social, cultural y sobre todo tener un trato digno, sin discriminación por nacionalidad, preferencia sexual, entre otros. Nosotros debemos de tener respeto y tolerancia a la diversidad. De no hacerlo, generaríamos conflictos y también violencia. Objetivo de estudio: relacionar los derechos humanos con la discriminación en mi comunidad, que es Río Grande, Zacatecas. Existen pequeños grupos indígenas que se encuentran en zonas de mucha pobreza y marginación, porque en cualquier lugar encuentran desigualdad al ser tratados con menosprecio. En algunos lugares los corren, los insultan, se burlan de ellos, son maltratados por su condición social, por su forma de vestir, incluso de hablar, ya que algunos aún hablan su lengua indígena. Los llaman de forma despectiva. Es una problemática sumamente grave en mi comunidad, porque violan sus derechos tanto de niños como de adultos. Los derechos humanos y la diversidad cultural. Los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados, ya que la diversidad es un gran cúmulo de conocimiento, tradiciones culturales, en las que todos formamos parte de ellas, en nuestras creencias religiosas, nuestra vestimenta, en las costumbres gastronómicas de cada región, tradiciones, música, las artesanías que realizan en cada poblado o estado, el lenguaje. Están relacionados con los derechos humanos, a los que todos tenemos derecho a la libertad, a tener nuestra identidad, pertenecer a un grupo religioso, social y cultural, a tener trato digno sin discriminaciones por nuestra raza, sexo, nacionalidad, cultura, entre otras. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los derechos humanos que se relacionan con la discriminación de diversidad cultural en mi comunidad. El nombre de mi comunidad es Río Grande, Zacatecas. En mi municipio hay comunidades con grupos de personas de las cuales están en zonas de mucha pobreza y marginación, situación por la cual se enfrentan a la desigualdad, en donde llegan a algún lugar y son menospreciados, los corren, los insultan y los maltratan por su condición social, su forma de vestir,
aún no saben leer ni escribir, se burlan de su alimentación, les llaman despectivamente, por lo que es importante que instituciones públicas de los derechos humanos ofrezcan protección a todas las personas que sufren discriminación y violan sus derechos a la diversidad cultural. Todos debemos fomentar un cambio social de respeto y tolerancia para que las personas que son menospreciadas y excluidas, para que reciban igualdad de oportunidades, trato digno y que se salvaguarde la cultura. Planteamiento del problema. El problema en mi comunidad que amenaza la diversidad cultural es la discriminación principalmente hacia la mujer. Por su condición, creen que las mujeres deben quedar en casa con las labores del hogar y que se implementa todavía en muchos de sus hogares el juntar leña para cocinar sus alimentos, el acarreo de agua desde lugares muy lejanos, el cuidado de sus hijos y más aún, se dirigen a pie a lugares donde pueden vender algunas de sus artesanías hechas a mano como servilletas bordadas, tortilleros, aventadores, morralitos, y que lamentablemente son humilladas y las corren de donde pueden ofrecer sus productos. Objetivos y preguntas de investigación. ¿Cuál es la solución que pondrán las instituciones para la discriminación hacia las personas indígenas de mi municipio de Río Grande, Zacatecas? ¿De qué forma podemos ser partícipes para la lucha contra la discriminación? Explicar la problemática más grave en mi comunidad de la discriminación principalmente en mujeres y niños indígenas, infringiendo sus derechos. Demostrar que están violando los derechos humanos con las personas más vulnerables como mujeres y niños indígenas, al no respetar ni valorar sus costumbres, tradiciones y no tomarlos en cuenta para la participación activa de pueblos, ni en sus demandas ni aspiraciones. Dar a conocer que hay instituciones que ofrecen protección contra todo acto de discriminación, porque tienen derecho a un trato digno, a que se respete su identidad cultural y recibir igualdad de oportunidades. Justificación. En lo personal me parece urgente que el gobierno e instituciones den pronta solución a la discriminación que existe actualmente en mi comunidad y lamentablemente en todo México, en donde muchas personas que sufren de exclusión y marginación les niegan educación a los niños porque en su mayoría hablan otra lengua. En casos de emergencia les niegan atención médica y los dejan al último para atenderlos. Aunado a eso, los largos trayectos que tienen que caminar para llegar a un hospital. Los corren si ofrecen algo para vender, los humillan por sus orígenes y eso no puede ser más, por lo que es sumamente importante que tomen cartas en el asunto, para que ya no haya discriminación y todos los que estamos en contra de ello debemos unirnos para que esto no suceda más. Nosotros vivimos en un país de gran diversidad cultural en la que lamentablemente la discriminación está a la orden del día y es uno de los factores que no permite que México progrese. Por lo tanto, debemos inculcar a nuestros hijos desde temprana edad el respeto y la tolerancia. Población. Nosotros vivimos en un país con gran diversidad cultural, en donde la discriminación está a la orden del día y es un factor que no permite el progreso de México, motivo por el cual debemos inculcar a nuestros hijos respeto y tolerancia desde muy temprana edad, empezando por mi familia de 6 integrantes y unas 80 personas en mi comunidad. Metodología. La metodología que usé es investigación cualitativa, ya que esta permite la comunicación con personas o grupos observando sus comportamientos
actitudes y escuchando sus opiniones.